Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Hola, Fátima, mucho gusto y bueno, es un gusto y un placer estar desde aquí, poder de alguna manera apoyar todo este, digamos, género de convocatorias que hace Microsoft, que considero muy positivas para todo lo que es el desarrollo de nuestra área de actividades. Así que te deseo lo mejor, Fátima, y adelante. Bueno, Enrique Trapp es ingeniero industrial, recibido hace muchos años, digamos, en tiempos digamos, diferentes en lo que se refiere a la situación del mundo y hoy trabajando, digamos, en áreas de este campo que es realmente muy interesante. Yo, digamos, tengo especial vocación por poder de alguna manera transmitir la experiencia que vamos haciendo, las buenas y las malas, para que la sociedad y el mundo puedan de alguna manera avanzar en una etapa que es bastante difícil. Después, las preguntas que hacen básicamente, quiero, digamos, felicitar a Microsoft por esta oportunidad y agradecer también, digamos, la posibilidad de darnos a conocer, que básicamente tratamos de alguna manera de cumplir una etapa dentro de esta área que realmente hoy por hoy creo que es un pilar básico de la economía de los países y que creo que podemos de alguna manera eh, alentar y apoyar.
Sí, creo que por cosas que están en la... Bueno, es un momento bastante cambiante, digamos, la situación del mundo hoy es bastante de incertidumbre y bastante, digamos, si se quiere, impredecible. Y eso hace que, de alguna manera, hay variaciones muy particulares de las condiciones, de lo que refiere a la logística, de los transportes, lo cual hace que tengamos que buscar la manera de enfrentar esta situación, algo que de alguna manera hay que revertir y solucionar, digamos, básicamente sobre la base de un poco de creatividad y, digamos, también del apoyo de las autoridades competentes y también de la posibilidad de vinculación cuales podamos trabajar de una forma combinadamente y coordinadamente con componentes del mismo área en otros países, porque realmente la situación básicamente es muy dinámica y además está en permanente cambio, por lo tanto debemos estar muy al día, debemos ser muy eficientes y debemos ser muy, digamos, o mirar muy cuidadosamente todo lo que está ocurriendo en el mundo para poder entender también lo que puede o no puede, digamos, suceder en estos países. Bueno, nosotros hemos incorporado fundamentalmente digamos, estamos haciéndolo desde hace unos prácticamente un año, ya, digamos, la determinación y de procesos
digamos, de trabajo en nuestras oficinas, tanto a nivel, nosotros tenemos oficinas regionales, tenemos 4 oficinas digamos, en diferentes países y eso hace que nuestra coordinación tiene que ser, es muy importante para poder cumplir con los objetivos que nosotros hacemos. Fundamentalmente, digamos, la parte esencial es que para eso la tecnología es vital. Nosotros debemos, en este momento, trabajamos con todo lo que se requiere a los efectos del transporte de la mercadería, como ser lo que es la parte de rastreo satelital, la comunicación, digamos, en tiempo real con los, digamos, con los actores de todos estos procedimientos. Es fundamental también, digamos, lo que es el Big Data, que es algo que ustedes de alguna forma mencionan, que es tener información al día de lo que sucede en los distintos puntos donde estamos trabajando. Pero fundamentalmente también, como dice Fátima, digamos, estamos tomando en cuenta el tema de la inteligencia artificial, va a ser parte de lo que es sobre todo digamos, la posibilidad de trabajar con rutinas y con trabajos, digamos, que son repetitivos y básicamente sí apoyado por un equipo humano que hoy por hoy de todas maneras es fundamental. No es solo la inteligencia artificial, sino que necesitamos un equipo que pueda funcionar con un liderazgo, digamos, adecuado y que de alguna manera lograr lo máximo posible de cada uno para lo que es el resultado y para su propia satisfacción.
Bueno, de alguna manera coincidiendo con lo que dice Fátima, es decir, nosotros lamentablemente la expectativa que había generado un acuerdo entre los países como el Mercosur no se ha cumplido en su totalidad ni muy cerca por un tema de básicamente diferentes interpretaciones y tanto, digamos, tanto por las autoridades, digamos, fronterizas o por los organismos competentes que de alguna manera aceptan, digamos, ciertas normas, pero luego interpretan de distinta manera. Y eso hace que de alguna forma, y todavía considerando lo que antes dije de la, digamos, la rapidez y el dinamismo con que se mueve el mercado, muchas veces genera demoras muy importantes, o sea, porque, digamos, las empresas que obviamente dan servicio y en transporte terrestre es fundamental, los días parados son lucro cesante, como en la mayoría de las empresas, pero en el transporte es lo que vive cada chofer cada día. Entonces, eso de alguna forma creo que es uno de los objetivos que debemos trazarnos y que también de alguna manera participo a ustedes como organizadores que tienen, digamos, digamos, la virtud y los quizás para empezar a emprender este camino, que algo que dijo Fátima es muy importante. Una plataforma es importante, pero también es importante los plazos que establezca, pedir, digamos, ciertas soluciones con plazos que debemos de alguna manera comprometer a las autoridades, porque esto se ha extendido mucho y siempre hay, digamos, salimos todos convencidos de que bueno, estamos todos conformes porque todos han aceptado de que sí, que existen problemas y todo, pero no los hemos solucionado. Y este es un tema que obviamente en las condiciones actuales del mercado y las variaciones que tiene y la incertidumbre que tiene son fundamentales. Y sobre todo, si queremos hacer asociaciones, las asociaciones tienen que trabajar como tales. O sea, no puede pasar de que cada uno interprete, digamos, si bien son las mismas reglas, las reglas se interpretan de diferente manera. Son cosas que obviamente tenemos que cambiar en forma urgente, pero sí podemos intentar entre todos tratar de que de generar un compromiso, ya sea a través de una plataforma, ya sea a través de acuerdos, pero acuerdos con, digamos, planificación y objetivos de tiempo y forma.
Bueno, digamos que nosotros tenemos que decir que el transporte terrestre, en primer lugar, sabemos que no sustituye a ninguno de los otros transportes, pero sabemos que evidentemente es un complemento que es absolutamente necesario para la misma sociedad. El transporte multimodal es una forma de transporte que es, que, digamos, convenientemente estudiado y con una ingeniería detrás, es muy, muy eficiente y generalmente hemos comprobado que muchas veces hay procesos que no se realizan por costos cuando habiendo, si se hubiese analizado el global de las oportunidades de transporte que existen, quizá hubiesen obtenido un resultado mejor. Entonces, es para nosotros muy importante el tema del transporte multimodal y lo que creemos, sí, es que en el caso del transporte terrestre, nosotros lo que tenemos es, como todo, parece ser siempre que son los bomberos, porque el caso es que cuando, como pasó en la pandemia, cuando los contenedores se acumularon en un puerto o cuando los aviones no podían volar por diversos motivos, es decir, se acudía al transporte terrestre porque sé que tiene menos inercia, no porque no tenía los problemas, tenía los mismos problemas, pero tenía una inercia mucho menor para ser resuelto que quizá una naviera o que quizá un transporte aéreo. Eso es una ventaja frente a otras desventajas que tiene frente a esos mismos, digamos, tanto lo que es el ferrocarril como el barco y el avión, obviamente, tienen estructuras mucho más grandes y con mucho más protocolos que las que tiene el transporte terrestre, que todavía no ha llegado a ese punto. Pero sí tenemos un rol muy especial, que es ese que trabajamos sobre lo que, de alguna manera, luego que se realiza uno u otro de los transportes, el transporte terrestre aparece, porque por algún lado, de alguna manera, siempre hay que llevar, digamos, alguna mercadería que llegó a un punto y que de ahí hay que moverla a otro, o que trasladarla a un depósito, o llevarla a un aeropuerto, o traerla desde un lugar que está inundado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el punto que creo que es fundamental. O sea, realmente analizado, permitiría bajar mucho algunos costos que hoy tenemos.
Bueno, obviamente que de alguna manera, dentro de lo que también dice Fátima, lo que hoy se busca, primero que nada, los consumidores de transporte, que son la mayoría de los que trabajan en comercio internacional, lo que necesitan es, obviamente quieren en el menor tiempo y obviamente con el menor costo que su producto sea trasladado de un lado a otro. Pero lo que nosotros podemos entender es que también, de alguna manera, muchas veces se subvalora el costo de lo que es el costo de lo que tiene, lo que, o que insume el flete, o sea, o el transporte, porque las empresas de transporte también sufren los mismos vaivenes que el resto del mercado. Y eso hace que también tengan incertidumbres y también se tengan que cubrir en muchos casos. Yo creo que fundamentalmente por eso es muy importante lo que hablamos al principio, la información, digamos, en tiempo real, al día, y hay que estar permanentemente analizando los datos de que se dispone para ser creativos en a veces cambiar de rutas o a veces utilizar multimodal. Sobre todo hay un activo que yo siempre que es fundamental, que es el retorno, por ejemplo, en el transporte terrestre es muy importante el retorno vacío que hay, que es muy grande y que obviamente es tiempo perdido y tiempo que tiene un costo. Entonces, tenemos que tratar de ser obviamente eficientes y utilizar el tiempo de la mejor manera y tratar de que los costos, o sea, o que los fletes o que los transportes tengan valor agregado. O sea, el cliente lo que quiere es llegar y que su mercadería se le hagan todo el servicio y que él lo tenga en el depósito en el tiempo que él quiere disponer. Muchas veces, bueno, habrá que acordar, pero sí es importante que la inmediatez. Fundamental también es que eso también hoy hay, digamos, otras cosas en perspectiva, que son las tecnologías, y eso es algo que también nosotros respetamos y estamos estudiando, como el caso del hidrógeno verde, porque eso de alguna manera tendría una incidencia, probablemente no tanto en el costo, pero sí en la eficiencia y, por supuesto, en el cuidado del planeta.
Bueno, digamos, va obviamente más lento que las expectativas que uno tiene, pero sí va avanzando porque hay ahora hay dos cosas que se juntan y es una es la necesidad, digamos, la exigencia casi sine qua non de que hay necesidad de que el planeta de alguna forma obtenga un cambio de, digamos, de nuestro comportamiento en lo que refiere a las emisiones y eso hace que los gobiernos, por lo menos la mayoría, han tomado conciencia de que hay que invertir y esto no es un negocio, esta vez es una cosa que están poniendo dinero para que esto se desarrolle. Hay obviamente como todo traspiés y todo lo demás. El hidrógeno verde en este momento es, digamos, en Europa prácticamente en gran parte, no toda tampoco, porque obviamente ellos en algunos países cuentan con otros recursos, pero caso de algunos países que sabemos, o sea, como Alemania, por ejemplo, yo en algún momento lo mencioné, es que básicamente no hay otra energía que pueda sustituir lo que el hidrógeno puede dar, que es una energía que es, digamos, muy eficiente y que además no contamina y que además permite, digamos, también capturar CO2 y que además, bueno, etcétera, etcétera. Creo que para el transporte es, pero sí tiene, es un tema complejo, porque justamente por lo que decía Fátima también el precio va a ser inicialmente alto porque obviamente hay para amortizar, hay para prevenir, hay para, digamos, de alguna manera tener ciertas cautelas, porque hay cosas que todavía no se tienen los costos suficientemente confirmados como para poder elaborar alguna estrategia ya mucho más práctica. Así que, de hecho, hay una conciencia, se sabe, y hay empresas trabajando, digamos, en la conversión, hay empresas trabajando en la producción, hay empresas trabajando ya aquí también en Uruguay, pero también en otros países de Sudamérica, pero sí tenemos una certeza. Europa necesita este producto. ¿Y esto qué quiere decir? Que las exportaciones digamos, son una gran probabilidad en la medida que cumplamos, digamos, las condiciones y los tiempos. O sea, muy positivas.
Bueno, te voy a contar o voy a contar para la audiencia algo que no es, digamos, un éxito en costos, sino en servicio. Y es, nosotros en un momento dado surgió digamos, la necesidad de un transporte digamos, muy importante, de un transformador de 400 toneladas que hubo que traer al Uruguay para un organismo, digamos, del Estado. Y eso, de alguna manera, implicó en plena pandemia fue una experiencia, digo, de todo el manejo de ese proyecto llevó prácticamente un año y medio para que vean cómo se ha sido en ese año y medio. Creo que, digamos, los años que yo cumplía creo que eran dobles, pero básicamente es que lo que nosotros tuvimos que hacer fue todo un nexo entre país europeo, el país en Brasil, el país entre Uruguay, para poder dar una satisfacción al cliente, pero además afrontando como un paso, como lo que cuenta Fátima, parece que hay casos muy similares en lo que refiere a la situación a veces con las cargas o con el cliente, y es, obviamente teníamos que asumir que teníamos que hacerlo de todas maneras, la gente de allá no podía venir, la gente si no trabajaba por la pandemia, hicimos el transformador que hay en un puerto brasilero y generando gastos, que llegó de eso, ya, ¿qué puedo decir? Casi llegó al medio millón, es decir que con eso le digo todo. Imagínense, negociar todo eso fue tremendo, pero, pero nunca dijimos vamos a dejar esto y vamos a abandonar esto, sino que seguimos trabajando porque teníamos que cumplir y bueno, al final logramos, pero gracias a qué? A que logramos dentro de ese entorno de desesperación, de problemas, de todo, formar un equipo entre personas de distintos países que por suerte respondieron de la misma manera que respondimos nosotros y logramos una solución y llegó a destino, digamos, no vamos a decir en tiempo, pero tampoco era el problema, porque ellos sabían todo lo que estaba pasando en el mundo y bueno, pero fue para nosotros realmente una experiencia inolvidable y eso queremos dejarlo en claro también porque el tema del transporte de equipos de esa naturaleza o de tanto de máquinas es un caso que a nosotros nos interesa mucho porque son proyectos que tienen mucho valor agregado y que a nosotros nos interesa porque son desafíos y en los que hay que tomar en cuenta muchos parámetros y muchas, digamos, cosas que obviamente a veces no se toman en cuenta.
Bien, bueno, Tradex International es una empresa nacida, digamos, en un momento que, digamos, nosotros nos dedicábamos a las operaciones de trading y de comercio exterior y, digamos, había necesidades que, veamos, no podíamos satisfacer en relación a productos para empresas uruguayas, por ejemplo, que querían exportar a Bolivia y buscamos por todos los medios la forma de transportar, porque teníamos que transportar, digamos, productos a Bolivia y no teníamos cómo, porque no había forma, entonces hubo que en primera instancia buscar, eso es lo único que volaba era una línea aérea con productos veterinarios, pero nada más que eso, y lo que hicimos fue buscar en los alrededores y buscar en todos lados, pero nadie se decidía a tomarlo. Fuimos a Bolivia, buscamos empresas de allá y empezamos a hacer unas pruebas y logramos armar, después de haber hecho durante 3 o 4 años la internación vía Argentina, con depósito fiscal y utilizando empresas argentinas, logramos hacer una línea directa y de ahí empezó a surgir, digamos, empezaron a surgir más, digamos, interesados, también transportistas. Luego pasó con Paraguay, se extendió, digamos, la posibilidad de hacer también negocios con ese país. Y de ahí creo que no, o sea, nosotros siempre hemos tenido vocación por el servicio. Es decir, en la propia experiencia que hicimos es, si uno ayuda también a sus clientes, se transforma en, como nosotros decimos, yo les digo parceros, somos parceros, en esto y tenemos que hacerlo juntos, ustedes yo los voy a apoyar, pero ustedes tienen que apoyar si yo necesito algo que ustedes, digamos, pueden de alguna manera ofrecerme lo que respecta al tipo de la mercadería que sabemos cómo tiene que ir y no que el transporte tenga que decidir todo. Pero hemos logrado de alguna manera una sintonía muy buena con nuestros clientes, o sea, desde hace muchos años trabajamos en distintos proyectos, o sea, hemos ido también ampliando la cantidad de rubros que transportamos. Hoy, digamos, hacemos cualquier tipo de producto, podemos nosotros manejarlo vía terrestre. Nos hemos extendido a la región, o sea, tenemos eh, empresas representadas de transporte en los diferentes países, son 7, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia y digamos, y tenemos nuestra central en Uruguay. Tenemos oficinas en 4 países, o sea, y con eso tratamos de que el cliente sienta que su mercadería está segura, tratando de informarlo en todo momento dónde está y en qué condiciones está, de que llegue a destino, o sea, no es que nosotros no tenemos problemas, o sea, también hemos tenido problemas, pero lo importante es también, digamos, la idea de que tenemos que resolverlos y tenemos que, se lo planteamos a los clientes muchas veces, tenemos que buscar una solución de este tipo y siempre hemos tenido una muy buena respuesta por lo que, o en general, y por lo tanto estamos satisfechos. Este ha sido
digamos, de alguna manera todo un proceso que creo que va a hacer que de alguna manera podamos aportar en todo lo que está pasando en la región. O sea, creo que hay mucho por hacer, o sea, por lo mismo que hemos ya ido conversando en esto, hay mucho por hacer, pero también hay que tener creatividad para ver, digamos, qué más podemos ofrecer para facilitar la tarea de los clientes con un buen servicio. La verdad que muy bien, o sea, realmente y inicialmente también quizás como Fátima estaba preocupado un poco porque obviamente no es lo que hacemos habitualmente, pero creo que vale la pena, que la experiencia fue muy interesante y yo agradezco esta oportunidad a ustedes y digamos, felicito a Fátima por todo lo que también aportó. La verdad que creo que ha sido, digamos, una oportunidad muy interesante para comentar algunas cosas, no solo para que uno sea conocido, sino porque hay cosas que evidentemente, y esto lo ha demostrado en lo que habló Fátima, que yo no lo vi, y lo que probablemente yo escribí, ella no lo vio, que estamos en la misma situación a pesar de que ella está en Panamá y yo estoy en Uruguay, lo cual es algo muy interesante porque genera o da la certeza de que la situación, digamos, en muchos casos se repite. Y ahí creo que es el desafío también, y yo, digamos, con la amistad que nos une y el tiempo que trabajamos en esto, también convoco a Microsoft a poder hacer estos vínculos, digamos, de alguna manera eh, hacerlos una realidad, o sea, de que realmente esto que estábamos hablando de la unión de los mercados, o sea, que realmente no haya digamos, rigidez en la separación frontera. Si hay acuerdos, los acuerdos deben ser acuerdos para este tipo de cosas, o sea, también para lo cultural, también para lo que es la educación, también para todo lo demás, pero para el comercio fundamentalmente es muy importante de que los países estén unidos y hay un acuerdo, hay que tratar de que haya una carretera que todos podamos recorrer en uno y otro sentido. A eso llegó la Unión Europea después de mucho tiempo, pero creo que nosotros ya tenemos ahora una imagen de cómo le fue en ese aspecto bien y cómo nosotros deberíamos trabajar para que esto pase también. Así que eso, en eso ustedes tienen un poco, un poco digamos, más que nosotros, de posibilidades de entrar a poner, digamos, la prueba en ese sentido. Y así que les agradezco mucho y de mi parte todo el apoyo que sea necesario para que esto funcione.